Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí está MB Noticias, edición central, por antepenúltima vez en este 2022. ¿Cómo anda, Natalia? Último miércoles del año. Es cierto. Bueno, bien, todo bien, con muchísima información. Este fin de año vino cargado. Con un parlamento trabajando contrarreloj, Sí, aparte, ¿no? tremendo. Sí, es sí. un dato de estos días. Y bueno, justamente con votos del oficialismo se aprobó en el Senado, en este caso, el proyecto de reparación económica y social a personas consideradas víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976. De aprobarse en la Cámara Baja, abarcaría unas 100 personas, según aseguró el senador cabildante Guillermo Domenech. Su partido impulsa esta iniciativa, que fue rechazada cuando se sometió a la consideración del plenario por la bancada del Frente Amplio. Por su parte, Wilder Tyler, de la Institución de Derechos Humanos, no cuestiona que se repare a víctimas de grupos armados, pero discrepa con el encare de esta iniciativa por considerar que abona a la denominada teoría de los dos demonios. En cambio, Madres y Familiares la rechaza por considerar que el Estado no debe hacer responder por conflictos entre privados. Este es uno de los temas, como siempre hay bastante más. Sí, en los titulares a continuación. En conferencia, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que el directorio de OCE aprobó primera fase de construcción de obras de saneamiento en el interior. Abarcará 61 localidades y costará 280 millones de dólares. Consultado sobre el caso Astesiano, Lacalle Pou prefirió no hacer declaraciones, argumentando que la convocatoria se centraba exclusivamente en temáticas vinculadas a OCE. Casos Astesiano y Marcet condicionan la agenda del gobierno. Hoy en MBD Noticias, balance de fin de año de la gestión a cargo de Eduardo Botinelli. Continúa en el Senado la votación por artículos del proyecto de ley de reforma previsional. En la sesión de ayer se aprobó en general con el apoyo de la coalición de gobierno y el rechazo del Frente Amplio. ANP y Catunasi designaron al economista Eduardo H. como presidente del panel de análisis de disputas, creado para resolver controversias comerciales y jurídicas entre ambas. Militar retirado Marcelo Acuña sigue vinculado a la empresa que vendió un dron a UTE, pese a que el CEO de la firma declaró en fiscalía que había sido desplazado por pedirle a Astesiano que espiara a senadores. Gustavo Leal, representante frente amplista en la interpartidaria de seguridad, lamentó que en la primera reunión no se haya avanzado hacia acuerdos en la materia. Heber participó de puesta en marcha de cámaras de vigilancia en Peñarol y cuestionó a Leal. Diego Sanjurjo, de Prevención del Delito, fue en la misma línea, pero elogió propuestas del Frente Amplio. Aprobaron en comisión proyecto de corresponsabilidad en la crianza, que irá al plenario de Cámara Baja el año que viene. Si bien este sábado culminará la concesión de la Intendencia de Montevideo a la empresa CAP por limpieza en parte de la ciudad, la comuna acordó una compra de servicios hasta marzo. La Intendencia presentó anteproyecto ganador del concurso arquitectónico Balcón del Cerro, destinado a crear infraestructura cultural y deportiva. El Vaticano informó que en las últimas horas la salud del Papa emérito Benedicto XVI se agravó por la avanzada edad. El Papa Francisco pidió orar por su antecesor, que renunció voluntariamente en 2013. Abuelas de Plaza de Mayo anunció otra restitución de identidad. Se trata del nieto 132, hijo de una mujer desaparecida en Tucumán, identificado apenas días después de la restitución del nieto 131. Bueno, el saludo a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y también de nuestra página web tvciudad.uy. Comenzamos la recorrida por exteriores, Martín. Como siempre en este momento, Nati, así es, y ya mismo le estamos dando paso a Mariana Abreu, que llega con parte de la agenda parlamentaria. Mariana, buenas tardes, bienvenida. Así es, Martín, Natalia, ¿cómo andan? Buenas tardes. Estamos en las afueras del Palacio Legislativo porque, como bien dijimos, hoy se votó por parte del Senado este proyecto de ley para reparar a víctimas de la violencia armada, la violencia política ocurrida entre 1962 y 1976. Es una discusión bien compleja, interesante, que genera polémica, no solamente a la interna de los legisladores del Palacio Legislativo, también a la interna de los partidos y fuera del Palacio Legislativo por parte de diferentes actores de la sociedad, porque tiene varios niveles de análisis. Uno es la reparación en sí misma, el otro es lo que tiene que ver con el relato del pasado reciente de nuestro país, así que en un ratito nada más vamos a estar compartiendo las visiones de legisladores del oficialismo y de la oposición y también los testimonios de organizaciones sociales y bueno, de gente que está vinculada a la temática de derechos humanos. Gracias, Mariana. Habló el presidente de la República en esta jornada. ¿Qué habrá dicho? Lo empieza a adelantar Diego Martini desde el otro móvil. ¿Cómo andas, Diego?
Sí, es Natalia Martín, muy buenas tardes para todos y todas. Nos encontramos acá en la Plaza Independencia, a espaldas nuestro está la Torre Ejecutiva, donde hoy a la tarde, a las 4:30, estaba convocada una conferencia de prensa por parte del presidente de la República, que comenzó con retraso, comenzó pasadas las 17 horas, y en esta conferencia de prensa el presidente estuvo acompañado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y por autoridades de OCE, en lo que se veía que iban a hacer anuncios únicamente de lo que fueron referidos a OCE, tiene que ver con el saneamiento que se llevará adelante en 61 localidades del interior en una inversión que mandará 280 millones de dólares. El presidente prefirió, en este caso, no responder consultas vinculadas al caso Astesiano, así que solamente se limitó a hablar de este caso y ampliaremos en unos minutos nomás. Y surgen novedades desde la educación, ¿no? Julieta Núñez Tomás. Así es, Nati, porque el año no es lo único que termina esta semana. También se anunció el fin de EDUI 21, esta iniciativa ciudadana de diálogo y propuestas sobre la educación y en particular sobre la política educativa. Sus representantes anunciaron la disolución, que se venía manejando esa posibilidad desde bastante tiempo. Nosotros vamos a analizar en este informe de hoy, bueno, ¿cuál fue la historia de esta organización civil? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles han sido sus propuestas? ¿Y cuál fue principalmente su impacto en la política educativa? Vamos a estar con representantes de EDU21 y con representantes de la política educativa también, que justamente dan cuenta de si impactó o no, y algunas críticas que le hace justamente tanto desde el oficialismo y la oposición a los cambios que se están haciendo con respecto a la política educativa en este gobierno. Bien, muchas gracias, Julieta. Y otro de los temas que tendremos hoy es la seguridad y una discusión que se da entre Gustavo Leal, por el Frente Amplio, el ministro Heber, y Diego Sanjurjo, de Estrategia de Prevención del Delito del Ministerio del Interior. Vemos qué dijeron. Este año va a ser año récord de homicidios en la gestión de este gobierno. Ya lo podemos decir ya. Y el 2022 va a estar entre los 3 peores años de la historia del Uruguay en cantidad de homicidios. Leal no es leal. Nosotros lo que queremos hacer es justamente construir una política de Estado. Entonces nos vamos a quedar sin hacer esta polémica que nada ayuda. El Frente Amplio, de hecho, ya hizo un documento que nos hizo llegar con propuestas que son bastante interesantes y que seguramente tendremos en cuenta. Seguiremos a ese asunto, como lo dijimos en el comienzo del noticiero. Fue día de aprobación en el Senado del proyecto de ley que impulsa reparación de parte del Estado a personas consideradas víctimas de grupos guerrilleros entre los años 1962 y 1976. De aprobarse en la Cámara Baja, abarcaría unas 100 personas, según dijo el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, impulsor de este proyecto. Es un proyecto que nosotros hemos impulsado casi desde el comienzo de esta legislatura, porque entendemos que hay un grupo de ciudadanos que fueron víctimas de actos violentos, respecto a los cuales el propio general Sereñi en su momento señaló que se habían violado sus derechos humanos. Y el mismísimo presidente Vázquez en el año 2008 elevó un proyecto con la intención de indemnizar a estas personas. Creemos que se ha cometido una injusticia histórica. Hubo víctimas, yo diría, icónicas de ese periodo. La más conocida es Pascasio Báez, pero también está Pascual Guidet, Hilda Quirino, Jaime Orosa García, el doctor Morató Manaro, Sergio Molaguero, que aún vive, el señor Burgueño. Bueno, son casos de violación a los derechos humanos cometidos por grupos políticos armados, que nos parece injusto que no hayan sido reparados, y no digo ya económicamente, sino históricamente. Bueno, y el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que su fuerza política estaría dispuesta a analizar este proyecto, pero con algunas condiciones. Ahí está. Por ejemplo, que no se niegue la existencia del terrorismo de Estado. Del Frente Amplio siempre señalamos que estamos dispuestos a analizar un proyecto de esta envergadura, siempre y cuando no haya negación del terrorismo de Estado.
Aquí en Uruguay se sufrió terrorismo de Estado. Aquí en Uruguay no todas las víctimas del terrorismo de Estado fueron reparadas, sino que hay víctimas todavía que luchan y reclaman una reparación. Entonces nosotros queríamos acompañar, pero queríamos realmente estudiar, porque hay víctimas que fueron reparadas en su momento, y eso nosotros creíamos que el mejor ámbito para analizarlo es la Comisión de Constitución. Tenemos dudas acerca de la constitucionalidad, tenemos dudas, muchísimas dudas acerca del tratamiento exprés que se le dio a este proyecto, que parece que fuera una moneda a cambio, porque este proyecto estuvo 2 años en la Comisión de Constitución, no se analizó, y resulta que a partir del 6 de diciembre se comienza a mover. Bueno, y volvemos al Palacio Legislativo. Allí está nuestra compañera Mariana Abreu, que nos va a presentar más testimonios, repercusiones sobre este proyecto. Mariana, te vemos, te escuchamos. Adelante. Sí, seguimos en tema porque, bueno, esta es una discusión que genera bastante polémica, la referida a el proyecto de ley aprobado en el Senado para reparar a víctimas de la violencia armada, la violencia política entre los años 1962 y 1976, y no hay matices y contradicciones y también miradas contradictorias en el Parlamento, sino que también lo hay afuera del Parlamento, ¿no? Esto tiene que ver con el análisis que se hace del pasado reciente, más allá también de las consideraciones en relación a la reparación en sí misma. Y consultamos a un colectivo de derechos humanos, madres y familiares de detenidos desaparecidos, y también a uno de los integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, quien habló a título personal, porque la institución todavía no tomó una posición al respecto, pero también allí hay matices. Desde familiares rechazan de plano este proyecto por entender que al Estado solo le corresponde reparar cuando la violencia es justamente proporcionada por el Estado, como lo fue el terrorismo de Estado en el pasado reciente de nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía hace un ratito nada más Ignacio Randonea, de Madres y Familiares. El Estado le corresponde reparar los daños causados por el Estado. O sea, esos son delitos de lesa humanidad. El terrorismo de Estado es causado por el Estado y sus agentes. Acá estamos hablando de violencia privada. Por lo tanto, no entiendo que sea lo lógico tratar de equiparar, porque en definitiva en la fundamentación en el Senado quisieron poner las dos cosas en el mismo, al mismo nivel, y eso no es cierto. Una cosa es la violencia ejercida desde el Estado hacia los ciudadanos, y eso son violaciones a los derechos humanos, por lo tanto el Estado, al ser responsable, debe reparar. Y otra cosa es la violencia ejercida por particulares, que no es responsabilidad del Estado. ¿Entiende que hay un afán de entreverar estas cuestiones o de igualar estas violencias? Sí, hay un afán político, es para poder justificar la dictadura. O sea, ya hemos escuchado violencia de un lado y del otro, ya hemos escuchado la famosa teoría de los dos demonios. Bueno, y también consultamos a Wilder Tyler, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que volvemos a destacar que habló a título personal, porque este organismo todavía no tiene una posición tomada al respecto de este proyecto de ley. Tyler, bueno, acordaban algunas cuestiones con familiares en el hecho justamente de no igualar esta violencia ejercida por parte del Estado en el pasado reciente con otras violencias, pero destacaba la necesidad de reparar desde el punto de vista de los derechos humanos a estos sectores de la población que, bueno, sufrieron violencia armada, violencia política, y también, bueno, comentaba que más allá de no ser violencia proporcionada por el Estado, era una violencia específica que, bueno, había que visibilizar. También mencionó que hay que seguir avanzando en otro tipo de reparaciones a las expresos políticos y expresas políticas que, por ejemplo, al día de hoy tienen que optar entre, bueno, recibir su jubilación y recibir la pensión, entre otras características de esta normativa. También de reparar a hijos de expresos políticos. Es una recomendación que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos, justamente, que no fue tomada ni por este gobierno ni por el gobierno anterior. Así que escuchamos a Wilder Tyler.
En primer lugar, me parece bien que se repare a las víctimas de la violencia. Lo que me preocupa es el paquete que ha rodeado a este tipo de consideraciones reparatorias. Porque la iniciativa y el empuje surge de los mismos sectores que propugnan el negacionismo en materia de terrorismo de Estado, son quienes quieren liberar a los criminales de lesa humanidad, son quienes han querido recortarle los beneficios ya magros a los expresos políticos. El proyecto lo leí, me pareció un proyecto sobrio, no ultra ideologizado como han sido tantos otros en esta materia, así que me parece bien. Lo que sí yo creo, un poco en la línea de la reflexión que te hacía antes, es que lo que tenemos que evitar es que esto se transforme de nuevo en un elemento ideológico, o sea, que sirva para establecer falsos paralelismos o simetrías que no existieron, que a partir de que como se reparó a este, se reparó también a este, entonces sí, esto de alguna manera confirma la teoría de los dos demonios. Eso es lo que creo yo que hay que rechazar, o sea, en contexto que lamentablemente debe ser rechazado, pero el principio sí me parece bueno. Y otra cosa más, no es que con esto se terminan las reparaciones. Queda mucha gente por reparar que fueron víctimas del terrorismo de Estado, que no han sido tenidos en cuenta, o sea, están todos aquellos que fueron niños, adolescentes en esas épocas. Ahora cambiamos de tema agradeciéndole a Mariana por el móvil que pasó. Pasamos a la órbita portuaria porque la ANP y también la empresa Catunasi designaron a Eduardo H., abro paréntesis, venía desempeñándose como asesor económico del senador y líder cabildante Guido Manini Ríos, en este caso como presidente del denominado Panel de Análisis de Disputas. Un organismo encargado de resolver las controversias comerciales y jurídicas entre ambas entidades que se creó a partir del acuerdo de la concesión del puerto de Montevideo hasta 2081. Por contrato, el PAD deberá resolver todas las controversias entre la ANP y Terminal Cuenca del Plata, sociedad anónima, cuyo accionista mayoritario es Catunasi, referidas o que tengan consecuencias en los aspectos operativos de la terminal, así como en la aplicación de la normativa portuaria. En noviembre se designaron los representantes ante este organismo. La Administración Nacional de Puertos nombró al ex vocal de la institución, el dirigente nacionalista Andrés Chanazarov. En tanto, Terminal Cuenca del Plata eligió a Lucio Cáceres, ex ministro de Transporte y actual asesor de Catunasi y de la Intendencia de Maldonado. En acuerdo entre ambos, se resolvió que el presidente del PAD sea el economista Eduardo H., expresidente de ANCAP y actual asesor económico de Cabildo Abierto. Días atrás, en consonancia con este proceso, H. anunció que renunciaba a la vicepresidencia de la AUF. La conformación del PAD y el nombramiento de Chanazarov fueron cuestionadas por Alejandra Koch, directora de la Administración Nacional de Puertos en representación del Frente Amplio, en una nota enviada a su fuerza política. Según Koch, la designación recayó en una persona vinculada al Partido Nacional sin aval del resto del sistema político y sin posibilidad de debate en el directorio. Además, puntualizó que el acuerdo no garantiza la imparcialidad de los integrantes del PAD, ya que sus sueldos serán pagados por Terminal Cuenca del Plata y que con este mecanismo se cercena el derecho de las partes de acudir a la justicia uruguaya para resolver sus controversias. Otro asunto, el militar retirado Marcelo Acuña sigue vinculado al UNACAR, la subsidiaria en Uruguay de la firma Vertical Sky, que según se denunció y lo hemos dado, le vendió un dron a UTE sin un proceso licitatorio. Claro, esto va en contra de lo que había declarado públicamente y ante la fiscal Gabriela Fossati, el CEO de Vertical, que es Mario Paniza, que había dicho que Acuña había sido desvinculado luego de que se supiera que le pidió al ex asesor presidencial en materia de seguridad, Alejandro Astesiano, que espiara a los senadores frente amplistas Mario Vergara y Charles Carrera. El oficialismo no votó la investigación administrativa en el día de ayer. Me dieron una serie de informes que están fechados a partir del 19 de diciembre, pero que no son los documentos, digamos, que está pidiendo el Frente Amplio, que tienen que ver con los documentos que forman parte del propio procedimiento de compra, y por lo tanto nosotros entendemos y así argumentamos en una extensa constancia de acta donde están todos los argumentos, que la investigación tiene que hacerse. Y una de las cosas que llama bastante la atención entre la semana pasada y esta es que ayer se me informa que tuvieron contacto con Marcelo Acuña
y Marcelo Acuña declara que sigue perteneciendo a Lunacar, Sociedad Anónima, y que por lo tanto sigue vinculado a la empresa. El dron, en esta nueva versión de ayer, el dron debería llegar entre febrero y marzo. En algún momento se manejó abril. Y bueno, si tuvieron contacto con Acuña, más allá de esto que les digo verbalmente, lo que estamos diciendo es: UTE, como empresa pública y cualquier empresa seria, pide documentación en este sentido. No podemos manejarnos con referencias verbales ni con conversaciones verbales. Cualquier responsable técnico o director de cualquier empresa y una sociedad anónima tiene que tener documentación que así lo avale, y por lo tanto es lo que estamos pidiendo, además de determinados puntos que obviamente tienen que ver con quién tomó la decisión de la compra del dron, por qué se invitó a Vertical Sky, cuál es el rol de Paniza y de Acuña, que ha venido variando a lo largo de diciembre. Y volvemos allí a la Plaza Independencia, al contacto con nuestro compañero Diego Martini, porque como anunciábamos, surgieron novedades sobre saneamiento desde Presidencia. Diego. Así es, compañeros, hoy hubo anuncios por parte del presidente de la República, que encabezó esta conferencia de prensa acompañado por el secretario Álvaro Delgado, el ministro de Ambiente Adrián Peña y las autoridades de OCE. El anuncio fue que se comenzaba y se aprobó en el directorio de OCE el desarrollo de saneamiento para 61 localidades del interior del país por una inversión de 280 millones de dólares. Lo que se anunció es que se va a abrir una licitación y que el pliego va a estar en febrero del año próximo, pero que ya hay un privado que tiene cierta ventaja porque estuvo en el proceso ya desde hace 2 años, así que bueno, de esa forma lo anunció el presidente, y además dijo que esto se suma a lo que es la inversión que se realizará por la planta potabilizadora de Arasatí, lo que hará una inversión de los 280 millones de dólares ahora por el saneamiento y los 250 millones de dólares previstos para esta planta potabilizadora. Pero escuchemos al presidente anunciándolo en conferencia de prensa. Anunciamos la votación hoy en el directorio de la OCE de la primera etapa de la construcción de redes de saneamiento en localidades del interior. Esta primera etapa va a significar una inversión en el entorno de los 280 millones de dólares. Se va a llegar a 61 localidades del interior de los 18 departamentos. Esto va a insumir mano de obra directa de aproximadamente 2.000 personas, y una vez aprobada esta iniciativa privada con muchas modificaciones, muchas idas y vueltas, esto requirió, y esto quizás sea para los más técnicos, analizar cada localidad, la topografía de cada localidad, el saneamiento preexistente o no en esas localidades. Después de todo ese trabajo se llega a esta primera etapa con 61 localidades. Bien, así es, así anunciaba el presidente entonces el trabajo que se va a desarrollar, que seguramente sea a fines del año que viene. Eso es lo que esperan por parte del gobierno, que esto se pueda desarrollar entonces recién a fines del año que viene, y es un préstamo que se va a concretar, y según dijo el ministro Adrián Peña, y que se va a pagar efectivamente una vez que esté instalado el sistema nuevo, y que eso no genera ningún riesgo para el Estado, sino que el riesgo termina siendo para el privado. Anunció que el préstamo se va a pagar seguramente en 28 millones de dólares por año, algo que se espera que se pueda hacer en alrededor de unos 20 años aproximadamente. Ese fue el cálculo que se hizo, aunque no quedó muy claro la explicación todavía, porque esto se va a estar dando recién a conocer el año próximo cuando se ven los pliegos de la licitación. Y otra de las consultas que se le hizo al ministro Adrián Peña tiene que ver con aquellas localidades. Está la lista de localidades en el Twitter del Ministerio de Ambiente, donde se dan todos los puntos del país donde se va a desarrollar este sistema. Se le consultó si algunas de estas localidades eran aquellas que tenían agua con arsénico, algo que se había planteado, y lo que el ministro dijo es que ninguna de esas eran los puntos donde se va a desarrollar el saneamiento, pero que por otro lado se va a trabajar en estas localidades que tienen el agua con arsénico. Se calcula que hay unas 140.000 personas que viven y conviven con agua con arsénico, así que este es otro de los proyectos que el ministro anunció que el año que viene podría haber más novedades. Escuchemos la palabra entonces de Adrián Peña.
Este problema vinculado al arsénico es un problema natural que se genera, no es un problema de contaminación y está todo dispuesto para que tenga solución casi totalmente en el año 2023, tal cual se comprometió la OCE. Pero es independiente de esta inversión que estamos haciendo en saneamiento. Esta es una noticia muy importante, muy importante. Hemos trabajado muchísimo junto a la OCE, junto al presidente, la vicepresidenta y gran parte del equipo técnico, para luego de 2 años prácticamente de aprobada esta iniciativa poder dar esta noticia, que sumada a los 250 millones de dólares de la iniciativa Arasatí, suponen una inversión de 500 millones de dólares. Y llegamos al final de este año con un anuncio que supone la inversión ambiental más importante de la historia del Uruguay. Pero no solo ambiental, me acaba de escribir el ministro Salinas, porque el principal problema que tiene que ver con el saneamiento es la calidad de vida de las personas y sobre todo los temas de salud pública. Ese es el principal problema. Y lo que estamos haciendo es llegar a aquellas localidades, a veces olvidadas, a veces perdidas, del interior del país, a dar una solución que mejora en calidad de vida. Gracias a Diego Martini por este móvil. También es intensa la agenda en materia de seguridad. Entre otras cosas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, participó de la puesta en funcionamiento de cámaras de videovigilancia en el barrio de Peñarol, aquí en Montevideo, y anunció que en breve estarán funcionando unas 2.100 más. La concejal municipal del municipio G, Penélope Burlando, consideró que no es una solución de fondo y reclamó medidas más globales y trabajo con la comunidad. Pero nosotros desde el municipio entendemos que la seguridad no es solo las cámaras. La seguridad tiene que ver con otro montón de cosas, como fue la limpieza de los terrenos que se hicieron en AFE por parte del municipio, trabajar en comunidad, la salida de los programas sociales también influye en el tema de seguridad. No es solo un tema solo de cámaras, es un tema más bien global, que es el que nosotros entendemos que se debe de dar. Y Burlando, es justamente ese trabajo integral que ustedes plantean. ¿Siente que hay respuesta de parte del Ejecutivo? Nosotros no sentimos que haya una respuesta 100% completa, no sentimos que haya como una unanimidad en los planteos. De hecho, acá mismo, los que recuerdan cuando vino Heber, lo que se le planteó era la falta de políticas sociales en territorio, que iba a incrementar más, sacar esas políticas iba a incrementar más la inseguridad, y no lo plantean así. Nosotros venimos trabajando con los vecinos y las vecinas organizadas, con los consejos vecinales y municipales, en la amplitud de programas, en crear unidades de trabajo y siempre pensando en cómo trabajar en la comunidad, ¿no? Y me parece que el planteo no está viniendo por ahí. Y el representante Frente Amplista en el recién creado ámbito interpartidario de seguridad, Gustavo Leal, hizo un balance negativo de la primera reunión y responsabilizó de ello al gobierno. Estuvo aquí en TV Ciudad, en Ciudad Viva, y también cuestionó la gestión del Ministerio del Interior. El ministro del Interior es la persona, es el ministro peor evaluado de todo el gabinete, de acuerdo a los estudios de opinión. La seguridad pública es el segundo tema de preocupación de los uruguayos. Tercero, este año va a ser año récord de homicidios en la gestión de este gobierno. Ya lo podemos decir ya. Y el 2022 va a estar entre los 3 peores años de la historia del Uruguay en cantidad de homicidios. En la reunión de seguridad de este lunes, el Frente Amplio entregó una propuesta sobre 15 temas estructurados en 4 áreas. Leal lamentó que esos aspectos no se hayan podido abordar. Fue un gran malentendido o puesta en escena, llámele como quiera, porque no es que nosotros entendimos mal. Los periodistas que estaban fueron a cubrir la reunión de la puesta de un acuerdo multipartidario, del inicio de un acuerdo multipartidario. Y no era eso. La reunión tenía otro objetivo, y el objetivo del gobierno fue preguntarle a los partidos políticos si entienden que hay que tener una mejor coordinación entre los organismos del Estado para políticas preventivas. Y el ministro Heber dijo que prefiere no opinar sobre el funcionamiento de este ámbito interpartidario sobre seguridad. Sin embargo, cuestionó las declaraciones de Leal. Leal no es leal. Nosotros lo que queremos hacer es justamente construir una política de Estado. Entonces nos vamos a quedar sin hacer esta polémica, que nada ayuda, para que, bueno, porque no fue lo que pasó ni la intención que nosotros tenemos. ¿La verdad? No, nosotros lo que queremos es dejar que Diego Sanjurjo trabaje. Y por lo tanto... Pompita de jabón. Sí, por eso. Entonces nosotros lo que queremos, a la última que le llamaron Popita de Jabón, ganó las elecciones. Así que
Bueno, muy bien. Y el coordinador de Estrategia de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, dijo que hay propuestas presentadas por el Frente Amplio que son interesantes. Sí, de todos modos lamento los dichos de Leal. Como se sabe, no fue una reunión fácil. Gustavo Leal, y como representante del Frente Amplio, vino con una postura bastante crítica a la reunión. Pero a pesar de eso logramos sentarnos todos en una mesa, logramos conversar, logramos tirar propuestas, conversarlas y dar inicio. Era una reunión preliminar, ¿verdad? Dar inicio a lo que entendemos que va a ser un proceso de unos meses que queremos que termine con una política de Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que fue un éxito. Nosotros tenemos unas ideas propias, pero queremos complementarlas con ideas de los demás partidos y queremos que salga algo que sea de consenso, ¿verdad? Le pedimos a los técnicos que en 30 días nos envíen, como máximo, ¿no?, tomando en cuenta también las fechas en las que estamos, que nos envíen sus propuestas, algunas que ya conocemos, la mayoría seguramente ya las conocemos porque las hemos ido conversando, para analizarlas y para complementar la nuestra y hacérsela llegar nuevamente a ellos y llegar a un consenso, ¿no? El Frente Amplio, de hecho, ya hizo un documento que nos hizo llegar con propuestas que son bastante interesantes y que seguramente tendremos en cuenta. Sanjurjo fue crítico de la posición de Leal en la reunión, consideró que hizo comentarios lamentables, pero que harán todo lo posible para que el Frente Amplio colabore. Agregó que algunas de sus propuestas son interesantes y van en línea con lo que el ministerio quiere hacer. Día de columna de análisis político que viene con balance de año. Claro, ¿y por dónde se puede empezar? Eduardo Botinelli, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, a ver, en realidad la idea es comenzar no con el 1 de enero de 2022, sino con un proceso que comienza en el segundo semestre del año pasado y sobre todo en el último trimestre, que tiene que ver con el proceso de recolección de firmas y la convocatoria a referéndum contra lo que era el buque insignia presentado por el gobierno, que era la ley de urgente consideración. Eso es un elemento importante a considerar por cómo se fue desarrollando la agenda política en el comienzo de año, fines del año pasado y comienzos de este año. De alguna forma, es el primer momento donde la oposición logra avanzar y tomar iniciativa en algún tema después de casi 2 años, donde la iniciativa era prácticamente manejada por el propio gobierno, con la pandemia en el medio, pero de alguna forma estaba siendo manejada desde el gobierno con poca capacidad de acción desde la oposición. El resultado del referéndum termina siendo un resultado exitoso para el gobierno porque logra mantener la ley de urgente consideración, que era el primer objetivo, pero supone de alguna forma un golpe también porque el resultado termina siendo mucho más ajustado del esperado y le quita posibilidades de maniobra al gobierno porque supongamos un resultado más holgado para el no, donde el no, por ejemplo, superara el 50% y el sí no alcanzara el 45%, sería un respaldo mucho más fuerte que el que finalmente obtuvo el gobierno y, por lo tanto, con capacidad para proponer, para avanzar, mucho más sólidas que la que tuvo después del referéndum, del resultado final. Y aparece en esos mismos momentos la declaratoria del fin de la emergencia sanitaria. Y eso supuso un cambio también a nivel de la opinión pública en la emergencia de temas que de alguna forma estaban subsumidos detrás de lo que era la pandemia. Los temas económicos estuvieron siempre presentes desde el inicio de la pandemia como principal preocupación, pero la seguridad pública aparecía muy poco mencionada como problema y luego de ese proceso donde la pandemia va quedando de lado, emerge fuertemente la seguridad pública, pero no solamente emerge como problema, cambia el humor de la opinión pública en torno a la evaluación del gobierno en materia de seguridad pública y en temas económicos, que sigue siendo el principal elemento y que sigue siendo negativa la evaluación, lo que cambia es a qué se le atribuyen los problemas económicos. Mientras durante 2020 y 2021 los temas económicos estaban siendo considerados como una causa producto de la pandemia, a partir del 2022
empieza a depositarse en el gobierno los problemas económicos, es decir, la propia opinión pública deposita en el gobierno. Y esto lleva entonces a una caída en la evaluación de la seguridad pública y también va repercutiendo en la imagen del gobierno en su conjunto, del presidente, y cae la confianza en el presidente, que es un proceso normal, natural, que de hecho se vio de alguna forma retardado por la pandemia. La caída en la evaluación del gobierno era esperable que se produciera en el segundo año y no en el tercero, como se está dando en este momento. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno ante todos estos temas? Bueno, la respuesta inicial ha sido, de alguna forma, deconstruir el relato que se instala de la oposición. Ese ha sido un poco el paraguas con el cual el gobierno se ha parado para empezar a responder a esos problemas. Y a partir de que demostrar resultados positivos, que claramente es esperable para cualquier gobierno, pero con una fuerte impronta en una comparación con los gobiernos del Frente Amplio. Fundamentalmente en materia de seguridad pública, ¿no? En los delitos de hurtos, de rapiñas y otros delitos, el abigeato, pero también lo ha hecho con datos de pobreza, lo ha hecho con la inseguridad alimentaria, lo ha hecho con las tasas de desempleo, es decir, utiliza también el recurso de comparación en forma bastante habitual. Y por otro lado, aparece la impronta que ha tenido este gobierno también en muchos aspectos de los anuncios de generación de esperanzas o de buenas noticias. Y en eso aparece el Consejo de Ministros de la semana pasada anunciando las proyecciones hacia el año próximo ancladas en mantener el nivel de empleo o mejorar o disminuir los niveles de desempleo, la recuperación salarial, pero también aparece el anuncio de que el 2 de marzo se va a anunciar cambios en el IRPF y en el IAS. Aparecen las inauguraciones, ¿no? Con una fuerte presencia ahora del presidente también ancladas en esas inauguraciones, como fue el intercambiador, como fue la Ruta 3, como es las distintas obras que se van haciendo. Y aparecen dos elementos con fuerte presencia mediática en el último tiempo. El Plan Avanzar de Vivienda, ¿no? que tiene una campaña de bien público fuerte, y la de saneamiento que se acaba de presentar. Hay una muletilla, digamos, que se está utilizando, un claim, digamos, que es la mayor inversión de la historia de los últimos tiempos. Si uno repasa, lo que está haciendo es una referencia permanente a que se está haciendo algo muy grande y que no se hizo, ¿no? Y entonces, con estos elementos, tanto con la parte de respuesta al relato y la comparación, como con este proceso de generar perspectivas positivas y realizaciones, lo que está buscando también es retomar la agenda que había perdido, entre otras cosas, con el referéndum. Eduardo, en este segundo semestre surgen además los casos Astesiano y Marcet. ¿Cómo ha avanzado el gobierno? ¿Cómo se ha manejado en este sentido? Bueno, hemos hablado varias veces sobre el tema de Astesiano, ¿no? Lo que sí es claro es que cuando vamos haciendo el repaso de lo que ha sido este año, o este año y medio si se quiere, el caso Astesiano cambió el eje. Así como decía recién, bueno, el gobierno está buscando retomar el centro del ring, como le llama el propio presidente, y que hace poco salió una declaración en el diario El País de un diputado diciendo, bueno, en realidad estoy sintiendo más las cuerdas en la espalda que están en el centro del ring. Justamente esa imagen es lo del cambio del eje del caso Marcet y sobre todo el caso Astesiano. Hemos hablado varias veces, el gobierno ha tomado la decisión de minimizar el tema y de hecho ha tratado de responder con acusaciones de operaciones políticas o de una traición desde Astesiano, tratar de vincularlo a temas personales, es decir, una traición personal de Astesiano, y cuando aparecen otros asuntos, como fue el caso de Lorena Ponce de León, decir, bueno, acá se cruzó una línea, es decir, hay entre una mirada de ofensa y de sentirse traicionados. Y por otro lado, también busca instalar o reinstalar la discusión con lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio, porque se está en las últimas apariciones tratando de retomar el foco de Astesiano en los pasaportes falsos
fijados el inicio, por lo menos que se ha detectado hasta ahora, en el año 2013. Y eso también ha sido algo que se está buscando instalar. Pero también está buscando generar agenda para de alguna forma responder desde la agenda política, con esto que mencionábamos, de las realizaciones, las inauguraciones, las propuestas, también anuncios que de alguna forma permitan que la agenda política no gire solamente en torno a este caso, sino que aparezcan elementos propositivos desde el gobierno. ¿Y cuáles podrían ser los focos justamente del gobierno para el año que viene, el bien próximo 2023? Bueno, el 2023 se presenta con desafíos importantes. Sin dudas, el tema de la seguridad pública y de la economía son dos temas clave que son permanentes, digamos, en los últimos tiempos en Uruguay, que de alguna forma se habían matizado, pero que va a ser el 2023 un año clave para esos dos temas. Pero también aparece el tema de la educación, porque el gobierno va a implementar la transformación educativa con lo que sucede con el comienzo de las clases y un cambio. Hay que ver cómo es esa reacción. Empieza también a necesitar materializar promesas. Es decir, esto de las inauguraciones que hablaba antes, bueno, en el caso de vivienda empieza a ser necesario que empiecen a aparecer esas inauguraciones. Pero más allá de los aspectos que el propio gobierno pueda tratar de impulsar, de presentar, tanto en economía, en seguridad, en educación, en vivienda, están los casos Marcet y Astesiano. Y esos casos son los que el gobierno no domina, no maneja. Y es simplemente o solamente de reacción lo que tiene. Entonces, eso de alguna manera le está limitando la capacidad de acción en la agenda política. Bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos el año que viene. Nos reencontramos el año que viene. Felicidad. Igualmente. Y ahora seguimos adelante con asuntos que tienen que ver con la política internacional y mirada, en este caso, opositora, Natalia. Sí, porque el senador Frente Amplista, Daniel Caygiani, informó que hace un año solicitaron a Cancillería los estudios de impacto para analizar el posible ingreso al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Claro, TPP es como se conoce por sus siglas a este acuerdo. La información fue negada al Parlamento y declarada reservada. Vamos a saber más a continuación. Hoy por lo menos no alcanzaríamos los estándares que exigen y bueno, y por tanto no podríamos ingresar porque no tenemos posibilidad de modificar el tratado como está. Por tanto también creo que en este sentido hay que tener cuidado con lo que se hace, porque muchas veces se tira como un manotazo vagado diciendo vamos a ir hacia el TPP, nos compramos líos con los vecinos. La situación está tirante con el Mercosur y en realidad ni siquiera cumplimos las exigencias que tiene, no sabemos cuáles son los impactos que se va a tener y sobre todo esto estamos hablando de muchos años en el futuro. Entonces me parece que acá también hay que tener un poco más de criterio, de tener mayor tranquilidad y por lo menos precisión en estos temas, porque sin duda puede resentir el comercio regional. ¿Camina hacia la privatización de las empresas públicas si Uruguay adhiere a este tratado? Bueno, creo que por lo menos el Uruguay debería hacer reformas en materia constitucional, aparentemente, y en materia legal, normativas a nivel del Parlamento, que sin duda por lo menos tendrían otro tipo de restricciones. Y creo que eso también por lo menos tendría otro tipo de discusión y otro costo político para el gobierno de turno realizar este tipo de por lo menos modificaciones. Y bueno, creo que también hay que poner en la balanza el beneficio, pero sin duda creo que se podría entrar en una etapa de mayor privatización de algunos sectores estratégicos, en el caso de las telecomunicaciones, que sin duda son muy importantes. Otro asunto, el Frente Amplio anunció que no acompañará el proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza. Hoy se aprobó en comisión de la Cámara Baja y pasará al plenario el año que viene. La posición del Frente Amplio es que el sistema político debería encaminarse a acuerdos vinculados a otra temática, como a eliminar la pobreza infantil, como a garantizar la integridad física de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a terminar el año con la tremenda cifra de 8 niños asesinados en situaciones de violencia doméstica. Entonces, este proyecto de ley para nosotros es de principio no acompañarlo, ni en general ni en particular, por varias razones. En primer lugar, porque ya hay legislación suficiente que regula el tema de la tenencia. En segundo lugar, porque la tenencia compartida se acuerda de manera cotidiana, no se impone, y menos a través de una ley. Y en segundo lugar, porque se desconoce, entre otras cosas, la naturaleza de las medidas precautorias. Los jueces no ponen medidas cautelares de manera antojadiza, lo ponen cuando hay situaciones tremendas de violencia, de abuso, etc. Y este proyecto, en definitiva, no está garantizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Bueno, por su parte, el diputado nacionalista Diego Echeverría respalda este proyecto de corresponsabilidad en la crianza. Sí, y en oposición a Tucci dijo que el proyecto garantiza el bien supremo de niñas y niños. Se vota tal cual vino del Senado, un proyecto que entendemos que es bueno, que cuida los intereses del menor, que plantea garantías, que saca al niño, niña, adolescente del conflicto a veces que tienen los mayores y genera también normas para evitar que muchas veces se tome de rehén, que se incumplan acuerdos. En esto hay que dejar una cosa que es bien importante, muy clara. Acá hay herramientas normativas a texto expreso para garantizar la protección de los derechos del menor. En ese sentido, el juez tiene la posibilidad, en caso de que así se determine, contar el contacto con uno de los padres. Acá nunca se va a exponer al menor porque entendemos que primero que nada está el interés supremo del menor. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Como se sabe, la organización que abordaba temas educativos EDUI 21 recientemente anunció su cierre, su final. Bueno, vamos a conocer sobre el cierre y sobre la organización con Julieta Núñez Tomás. Juli, adelante. Muchas gracias, compañeros. Así es, como decíamos hace unos minutos nada más, llega el fin de EDUI 21, esta organización que proponía debatir de forma abierta, con varias miradas de distintos sectores, no solo de sociedad, sino también de ideologías, sobre lo que ocurría con la educación en nuestro país y lo que sigue ocurriendo. Esta organización que tenía, tuvo miembros fundacionales de diferentes sectores de nuestra sociedad, como decíamos, de diferentes partidos, de diferentes trayectorias, y que hizo en su momento un diagnóstico muy extenso de la situación educativa de nuestro país y que se alineaba bajo la consigna de generar un acuerdo educativo para poder llegar a hacer una transformación profunda de las raíces de la educación que mejorara la calidad de la educación y con eso mejorar la calidad de toda la vida de los uruguayos y las uruguayas y del futuro democrático de nuestro país. Esto, en realidad no es un final que sorprenda, se venía anunciando hace un tiempo, sus representantes habían dicho que iban a buscar una forma de hacer una disolución elegante, no sabemos si se logró o no la parte de la disolución elegante, lo que sí sabemos es que efectivamente anunciaron su fin y allí dan distintas razones por las cuales esto sucede, principalmente lo que señalan es que hubo un cambio de momento, digamos, un cambio en el momento de la discusión sobre la política educativa y que esto lo lleva a cerrar este ciclo. Hoy estuvimos hablando con quien presidía esta organización, Juan Pedro Mir, y nos estuvo comentando justamente por qué tomaron esta decisión. Creemos que hemos cumplido un ciclo, nacimos como un espacio ciudadano para plantear los temas referidos a los desafíos educativos que veíamos como más importantes y que vemos como más importantes, un espacio plural de todos los partidos, de distintas corrientes ideológicas, de distintas visiones religiosas, de distintas partes del territorio nacional. Entonces, creemos que hicimos un aporte como un espacio que se vio plasmado en el libro abierto y en este contexto, identificamos que no tiene mucho sentido el continuar como un espacio donde hoy hay un proceso de transformación educativa en curso, donde hay actores políticos funcionando y capaz que es hora de poner un punto y dejar a otros actores. Nosotros dialogamos con el gobierno permanentemente, ¿no? Dialogamos con el presidente de la República en un par de oportunidades, por supuesto con el presidente del CODICEN, con el ministro. Lo que veíamos es que, por ejemplo, ante la construcción de la transformación educativa, la necesidad de escuchar más a los docentes, más a las espacios docentes y, reitero, el gran problema del presupuesto, ¿no? ¿Qué ha hecho en estos años EDUI 21? ¿Qué sabemos de su historia, Julieta? Bueno, a veces ha sido, si bien tuvieron una relevancia mediática muy importante en términos de discusión sobre política educativa en los últimos años, era y es en sí un poco difícil poder entender en qué se basaba, es decir, cuál era la sustancia de EDUI 21. Y en realidad lo que ellos hacían al principio, cuando se inauguró, fue comenzar a discutir estos temas y luego generar, por ejemplo, seminarios
o cuestiones asociadas a la discusión pública, a la discusión pública en términos mediáticos también de lo que iba sucediendo. Se discutió bastante sobre las formas de evaluación de la educación en nuestro país, las pruebas PISA, los criterios internacionales. Se basaba mucho justamente en las recomendaciones internacionales de estándares de educación, en los ejemplos de transformaciones educativas de otros países. Era lo que se conoce como un think tank sobre educación, que ha habido muchos ejemplos de esto en la región, y esta, bueno, fue la experiencia uruguaya, que no duró más de 5 años o no trascendió más allá de esto. Vamos a ver ahora una línea del tiempo que va a mostrar un poco, bueno, qué fue lo que sucedió en este tiempo. En 2016 es la fundación pública con figuras importantes, como decíamos, figuras de distintos partidos políticos, del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, y pensadores de la academia, pensadores con trayectos más individuales, asociados además a la educación pública y privada, principalmente a la educación privada, y también con la financiación de empresas privadas, de cámaras empresariales y el apoyo de medios de comunicación. Se da esta fundación y comienzan a trabajar en lo que vamos a ver que es el siguiente como hito, o el principal hito en realidad de EDUI 21, que es este libro abierto. Este libro abierto hace consideraciones, hace diagnósticos sobre la educación. Se trabajó en diferentes grupos de trabajo durante bastante tiempo que empezaron a elaborar la propuesta de este libro abierto, y finalmente hace y publica en 2018 este libro con recomendaciones para la transformación educativa de nuestro país. Luego sucede en el siguiente punto, en 2020, que cambia el gobierno, como ya sabemos, y eso genera algunos impactos y algunas movidas, digamos, dentro de EDUI 21. ¿Por qué? Bueno, porque algunas figuras que integraban o que integraron EDUI 21 en su fundación pasaron a ser parte de las filas del gobierno, y porque además el cambio de gobierno era justamente, bueno, la posibilidad de poder instrumentar algunas de las medidas que se habían planteado en el libro abierto. Más adelante, un año después tan solo, se empiezan a ver los primeros signos o las primeras señales de disolución de EDUI 21. Ya públicamente se anuncia que, se conoce públicamente que en realidad estaban analizando la posibilidad de disolverse, y en 2022 finalmente se disuelve. Antes, entre 2021 y 2022, este año justamente, intentan hacer una serie de diálogos más puntualmente con algunas figuras de la política para intentar llegar a acuerdos, que era lo que más le importaba de alguna manera a EDUI 21, llegar a acuerdos amplios en términos de política educativa. Fracasó en ese intento, y es por eso que ahora anuncia su fin. Vamos a escuchar en una segunda instancia hablar nuevamente a Juan Pedro Mir, pero esta vez explicando, bueno, cuáles son las diferencias entre las propuestas que hizo EDUI 21, qué cosas de este libro abierto se tomaron para la transformación educativa que está impulsando el gobierno en este momento, y qué cosas están viendo o vieron desde EDUI 21 que faltan en esta transformación educativa. El Uruguay tiene una larga tradición en la construcción de políticas educativas públicas, y nosotros pusimos algunas alertas, sobre todo en cuanto a los niveles de aprendizaje, la segregación territorial, la segregación educativa, la profesionalización docente. Planteamos algo que está reflejado en el contexto de la transformación educativa, que es la construcción de un marco curricular común de 3 años a 3er año de secundaria o 9º. Hay elementos que en el discurso se plantean comunes al planteo de la transformación, por ejemplo, la autonomía, mayor autonomía de los centros educativos. Un punto central es la formación por competencias, que creemos que es uno de los puntos centrales para la construcción educativa del siglo XXI. Vemos sí que en este contexto hoy, y lo señalamos desde el principio, vemos con preocupación las asignaciones presupuestales, vemos que ese es un elemento que obstaculiza realmente la posibilidad de expansión de la transformación. Y vemos después una situación ante el sistema político con el cual, después de las rondas que hicimos con los distintos actores, vimos como que no había margen para la construcción de acuerdos. Y eso es un poco lo que dijimos, bueno, si no hay margen para la construcción de acuerdos, en ese sentido el margen nuestro se ve acotado. Entonces, como espacio cerramos, damos un punto y habilitamos a la construcción y nos habilitamos a trabajar de otros espacios. ¿Y qué dicen voces vinculadas a la educación ajenas a EDUI 21? Bueno, estuvimos hablando hoy con Pablo Casciani, que es director
por el Frente Amplio Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que además referente dentro del Frente Amplio en temas de educación. Él nos mencionaba que estuvo presente y que desde el Frente Amplio recibieron a DUI 21 este año, que ellos estaban abiertos a tener un diálogo para lograr generar acuerdos grandes, y lo que mencionaba es esto que en realidad ha estado presente en esta discusión sobre la transformación educativa más allá de DUI 21, pero que lo decía cuando estuvimos hablando con Juan Pedro Mir y también Cayciani, que los cambios en la educación no solamente requieren de acuerdos amplios, sino que trascienden lo que sucede en un gobierno en particular, y el problema que tuvo DUI 21 es que no pudo hacer carne, no pudo vehiculizar mediante el sistema político estos cambios que intentaba implementar para lograr que trasciendan las fronteras de un gobierno o que trasciendan las fronteras incluso de un acuerdo en particular y generar un cambio, una transformación profunda con todos los actores involucrados. Creo que fue un esfuerzo que tuvo un diagnóstico que en algunos aspectos técnicos es muy bueno, es decir, el libro abierto reconoce muchos de los avances y plantea una serie de desafíos. Creo que después tuvo un problema en términos de legitimidad política, es decir, los actores de lo educativo no se sintieron convocados a ese diálogo y no estoy hablando solo de los docentes, estoy hablando de las familias, estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando de los actores de la academia en el país. Y bueno, y hoy, después de 2 años de gobierno, donde el DUI 21 había planteado que había que aumentar 1,5 puntos del producto para el presupuesto educativo y tenemos un recorte de $150 millones, es efectivamente un problema. No puedo atribuirle a los planteos de DUI 21 un alineamiento dentro de la agenda política. Lo que sí es cierto es que los partidos de la coalición de derechas que hoy están en el gobierno, más las cámaras empresariales, sí lo utilizaron para una cuestión de política partidaria. Yo creo que eso no es saludable porque en definitiva termina generando estos escenarios donde estamos viendo un montón de cambios que son menos presupuesto, pero además transformación curricular a las apuradas, que están generando un montón de problemas en términos de recorte, en términos de certezas para los docentes, que son certezas para los estudiantes, para la familia. Es decir, son procesos de cambio que no están siendo consistentes lo que plantean con los tiempos en los que se plantean. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Cambio de agenda. Este sábado 31 de diciembre culmina, después de muchos años, la concesión por servicios de recolección de residuos y limpieza de la Intendencia de Montevideo a la empresa CAP, aunque la comuna contrató servicios de esa empresa hasta el mes de marzo. Desde ADEOM consideran que es un primer paso hacia su reclamo de remunicipalizar estos servicios. Esto en realidad es el primer paso hacia lo que es el reclamo histórico de ADEOM. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que hayamos logrado lo que plantea el sindicato, que es la remunicipalización del servicio. Lo que tenemos al día de hoy es que, bueno, ahora el 31 de diciembre culmina el último mes de la licitación que tenía la empresa CAP de toda la zona centro. A partir de enero hasta marzo lo que planteó la Intendencia es una compra de servicio, por lo tanto ya en el mes de enero, de febrero y de marzo podemos ver interactuando a trabajadores de la empresa CAP, pero también trabajadores de la Intendencia, porque la Intendencia va a poder enviar, ya puede decidir la forma en la que se limpia la zona centro de Montevideo. Y después de marzo se supone que comenzará a funcionar el fideicomiso donde la Intendencia administrará. Pero igualmente los trabajadores siguen contratados por la órbita privada. ¿Qué plantea ADEOM? Que el periodo de tiempo de este fideicomiso sea el menos posible, que sea un periodo de transición, que obviamente entendemos que primero hay que pasar por este fideicomiso, pero lo que esperamos es que estos funcionarios puedan ser trabajadores municipales, que es tanto el planteo de ADEOM como de los propios funcionarios de CAP, que también es su objetivo, ¿no? Bien, y nos vamos nuevamente al Parlamento. Allí está nuestra compañera Mariana Abreu y está comenzando una conferencia de prensa de la bancada de senadores del Frente Amplio. Allí estamos viendo justamente que comienza esta conferencia de prensa sobre este proyecto de reforma previsional. Está Lilian Kechichian con la palabra. 49 días exactos trabajó la comisión especial que se creó a tales efectos y el Frente Amplio como fuerza de oposición
tuvo una altísima responsabilidad de compartir esa comisión. 8 senadores del Frente Amplio en forma permanente estuvieron participando, aportando y debatiendo, y desde que ingresó el proyecto vimos, entendimos y analizamos junto con nuestra fuerza política el carácter regresivo, negativo, que nos marcaba que era un proyecto que en general lo íbamos a tener que votar en forma negativa. De cualquier manera, trabajamos tratando de aportar en muchos de los capítulos que el proyecto tenía. Nosotros hoy podemos decir que en muchos temas trabajamos a ciegas porque buena parte de la información que esta fuerza política solicitó y pidió al Poder Ejecutivo y a otros organismos que se hicieron presentes en la comisión no nos fue otorgada, y algunas nos llegó, les diría, en el día de hoy o después que la comisión había terminado. De cualquier manera, nuestra presencia fue permanente, la de nuestros asesores y, por supuesto, la de la comisión especial que creó nuestra fuerza política para hacer un seguimiento de una ley que efectivamente tiene una importancia porque va a afectar a más de 1 millón de trabajadores uruguayos a los que, a pesar de la promesa electoral del presidente Lacalle Pou de no afectar a los trabajadores y de no cambiar las reglas de juego, este proyecto le cambia las reglas de juego a todos los que nacieron después del 73 y que van a tener sin duda que trabajar más y cobrar menos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos nuestro capítulo internacional desde el Vaticano, donde se ha anunciado que la vida del Papa emérito Benedicto XVI se extingue lentamente. De hecho, el Papa Francisco pidió a los fieles que oraran por Joseph Ratzinger, que fue uno de los papas que renunció en la historia. Desde 1415 aproximadamente no se producía un hecho de esta naturaleza en la Iglesia, marcando un antes y un después, porque después hubo cambios estructurales, por lo menos los que pudo lograr el Papa Francisco. Esto es lo que está pasando en el Vaticano por estas horas. Pido una oración especial para el Papa Benedicto XVI, que en el silencio está sosteniendo la Iglesia, y recordar que está muy enfermo y pidiendo al Señor que lo consuele y lo apoye en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final, dijo el Papa Francisco al referirse al Papa emérito Benedicto XVI al finalizar una audiencia general celebrada en el aula Pablo VI. El alemán Joseph Ratzinger, de 96 años, renunció al pontificado en febrero del 2013 y desde entonces vive en el convento Mater Ecclesiae en el interior de la Ciudad del Vaticano, donde ha permanecido estos últimos años. El arzobispo Georg Genswein, secretario del Papa emérito, comentó hoy que Benedicto XVI se apaga como una vela lenta y serenamente, confirmando el grave estado del prelado, por lo que el Papa Francisco se desplazó al monasterio donde reside, lo que para muchos, según fuentes vaticanas, sonó como una despedida, aunque no se conocieron detalles del encuentro. Benedicto XVI, el primer papa en renunciar al pontificado desde tiempos de Gregorio XII a principios del siglo XV, ha salido en muy pocas ocasiones de los muros vaticanos, y una de sus últimas veces fue para visitar a su hermano en el hospital en junio del 2020, cuando viajó a la ciudad de Ratisbona para verlo pocas semanas antes de morir. En Ucrania sigue la guerra y una nueva andanada de bombardeos rusos se ha producido en las últimas horas, sobre todo en infraestructuras civiles y críticas, como se les llama, aquellas que producen la energía en pleno invierno, donde la población está enfrentando situaciones realmente extremas. Por otra parte, Rusia rechazó la propuesta de paz de Ucrania porque entiende que para que esa paz se logre, Kiev debe aceptar que los territorios rusos conquistados pasarán a territorio de ese país. Las alarmas continúan sonando en Ucrania luego de que al menos 33 misiles rusos cayeran en las últimas 24 horas sobre la población ucraniana, teniendo como blanco objetivos civiles, según denunció el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su informe matutino, algo que Rusia niega. Otros ataques militares rusos ocurrieron en Bakhmut, actualmente en ruinas en la provincia de Donetsk, y al norte en torno a las ciudades de Svatove y Kremina en la provincia de Lugansk, donde las fuerzas ucranianas intentan romper las líneas defensivas rusas
que tienen concentrado un gran número de efectivos, blindados y armamento pesado. Desde Yarkiv se informó de un nuevo ataque con misiles a primera hora de este miércoles, mientras las autoridades regionales llamaban a la población a mantenerse en lugares seguros o acudir a los refugios, y en la capital Kiev encendieron la alerta antiaérea, mientras las redes sociales ucranianas denunciaban el despegue de aviones rusos estacionados en Bielorrusia. En otro orden, el Kremlin rechazó el plan de paz propuesto por el presidente Volodymyr Zelensky, reiterando su postura de que Ucrania debe aceptar la anexión rusa anunciada en septiembre tras los referéndums en las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk en el este y Gerson y Zaporizhia en el sur. No puede haber un plan de paz para Ucrania que no tenga en cuenta la entrada de estas 4 regiones en Rusia, sostuvo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, quien agregó que los planes que no tengan en cuenta estas realidades no pueden ser pacíficos. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron en una conferencia de prensa el hallazgo del nieto número 132. A pocos días de haber anunciado el caso número 131, se trata de Juan José, un hombre que siendo un niño en 1976 fue arrancado de los brazos de su familia, que absolutamente desapareció. Están tratando de ubicar al padre biológico. Esta persona se encuentra en Tucumán y ahora pasa a formar parte también de los nietos encontrados por las abuelas de Plaza de Mayo. Por un 2023 con más encuentros, con más verdades y más identidades. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció la aparición del nieto número 132 y sostuvo que el 2022 finaliza con la resolución de un nuevo caso que renueva las esperanzas de este camino de verdad, memoria, justicia e identidad, y que las abuelas de Plaza de Mayo esperan que el 2023 llegue con muchos más encuentros. Mercedes del Valle Morales, madre del nieto 132, fue secuestrada junto a parte de su familia el 20 de mayo de 1976 en Monteros, Tucumán, cuando Juan José tenía apenas 9 meses de vida, en un operativo militar donde además fueron secuestrados sus abuelos maternos y 3 tíos que también están desaparecidos. En la conferencia de prensa, Estela de Carlotto contó que la familia que crió al nieto 132 era dueño de una finca en la que su madre trabajaba hasta su desaparición en 1976 y que la búsqueda de su identidad comenzó en 2004, cuando fallecidos sus apropiadores, sus hermanos de crianza le contaron que no era hijo biológico de la familia y le entregaron su DNI original. Si bien no se pudo establecer la identidad de su padre, la investigación documental y los estudios de ADN del Banco Nacional de Datos Genéticos en 2008 permitieron constatar que era el hijo de Mercedes, según explicó Carlotto, y fue en ese momento que Juan José se acercó a la Red por el Derecho a la Identidad de Abuelas para recuperar su historia. Como un rompecabezas que nunca se termina de completar, se inicia un nuevo camino para poder dar con su verdadero padre, destacó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre una búsqueda que aún permanece abierta. Bueno, y ya volvemos con novedades, Martín. Sí, anuncios importantes porque se acaba de confirmar que a partir del 1 de enero del próximo año, 2023, el salario mínimo nacional aumentará 9%, pasará a ser de 21.106 pesos. Lo anunció el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, luego de la reciente reunión, se hizo hoy, del Consejo Superior Tripartito. Actualmente el salario mínimo está ubicado en los 19.364 pesos, o sea que esto supone unos 1.742 pesos más, recordamos o repetimos, a partir del 1 de enero. Y ahora cambiamos de asunto. Les contamos que en marzo, también del año que viene, 2023, las cooperativas de vivienda comenzarán a pagar una tasa de interés de 2% retroactiva a marzo del año 2020, lo que supondrá menos de la mitad que el actual 5,16% que paga no la totalidad, pero sí buena parte de las cooperativas. Esto satisface un reclamo histórico del movimiento cooperativista que, según el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, no va a impactar en el presupuesto para la construcción de viviendas, pero sí en el poder de compra. Hoy la cuota que para alguien que esté pagando en el entorno de 16.000 pesos va a terminar pagando unos 12.000 pesos por mes. Una vivienda de 2 dormitorios cooperativa que a lo largo de los 25 años se pagaba unos $115.000, va a pagar 85, o sea, baja en términos reales una vivienda cooperativa de 2 dormitorios en $30.000. Y ahora lo que se hizo fue un estudio pormenorizado, por eso llevó estos 2 años, no es caprichoso que haya pasado este tiempo, sino que se ha estudiado la posibilidad de que esto no repercuta, sobre todo en la futura construcción de viviendas. O sea, que esto no significa una pérdida para ese fondo que tiene y para
la mitad del presupuesto de inversiones que hoy significa para el Ministerio el programa cooperativo. El sector cooperativo tiene otros reclamos, como la exoneración del IVA a materiales de construcción, que se encuentran en agenda del gobierno. Tenemos que trabajar en el acceso a tierras y ahí hay ejemplos muy buenos de gobiernos departamentales que trabajan en ese sentido con cartera de tierras en todo el interior del país. Tenemos que trabajar en las cooperativas que ya tienen construidas más de 40 años y necesitan hacer obras de readecuación, de edilicia. Este informativo se lo lleva el viento. Ustedes lo ven atrás y el pronóstico del tiempo viene por ese lado. Sí, bastante viento. Algunas alertas hubo que ya terminaron a esta hora, pero bueno, viento, sí, alguna lluvia también. Vamos a ver cuál es el pronóstico para los próximos días, donde lluvias no parece haber. Es cierto, para mañana, jueves 29 de diciembre, en Capital y cercanías, como siempre, la mínima prevista por Inumet es de 14 grados y la máxima de 28. Viernes 30 de diciembre, 15 grados, la mínima 34, la máxima. Sí, pese al viento de hoy que están viendo justamente ahí en la zona de Playa Ramírez, en realidad en un par de días tendremos mucho calor por aquí por Montevideo y cercanías. Sábado 31 de diciembre se va el año con mínima de 19 y máxima un poquitito más abajo, pero de 30. Bueno, a despedir el año con calor parece entonces. Y el viento trae al lado B, parece. Sí, viene el lado B, así que quédense en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien, gracias por estar. Hasta mañana. En conferencia, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que el directorio de OCE aprobó primera fase de construcción de obras de saneamiento en el interior. Abarcará 61 localidades y costará 280 millones de dólares. Consultado sobre el caso Astesiano, Lacalle Pou prefirió no hacer declaraciones, argumentando que la convocatoria se centraba exclusivamente en temáticas vinculadas a OCE. Casos Astesiano y Marcet condicionan la agenda del gobierno. Hoy en MBD Noticias, balance de fin de año de la gestión a cargo de Eduardo Botinelli. Continúa en el Senado la votación por artículos del proyecto de ley de reforma previsional. En la sesión de ayer se aprobó en general con el apoyo de la coalición de gobierno y el rechazo del Frente Amplio. ANP y Catunasi designaron al economista Eduardo H. como presidente del panel de análisis de disputas, creado para resolver controversias comerciales y jurídicas entre ambas. Militar retirado Marcelo Acuña sigue vinculado a la empresa que vendió un dron a UTE, pese a que el CEO de la firma declaró en fiscalía que había sido desplazado por pedirle a Astesiano que espiara a senadores. Gustavo Leal, representante frente amplista en la interpartidaria de seguridad, lamentó que en la primera reunión no se haya avanzado hacia acuerdos en la materia. Heber participó de puesta en marcha de cámaras de vigilancia en Peñarol y cuestionó a Leal. Diego Sanjurjo, de Prevención del Delito, fue en la misma línea, pero elogió propuestas del Frente Amplio. Aprobaron en comisión proyecto de corresponsabilidad en la crianza, que irá al plenario de Cámara Baja el año que viene. Si bien este sábado culminará la concesión de la Intendencia de Montevideo a la empresa CAP por limpieza en parte de la ciudad, la comuna acordó una compra de servicios hasta marzo. La Intendencia presentó anteproyecto ganador del concurso arquitectónico Balcón del Cerro, destinado a crear infraestructura cultural y deportiva. El Vaticano informó que en las últimas horas